Menopausia rebelde. Menopausia rebelde. Menopausia rebelde. Menopausia rebelde. Bueno, chicas, estamos en la segunda mentoría de Menopausia Rebelde del 26. Vamos a seguir con el suelo pélvico, con Lidón Soriano, y que ahora os la voy a dejar totalmente. Y la verdad es que para mí es un honor, o sea, porque apenas nos conocemos así de trabajo, pero nos hemos seguido y creo que hemos hermanado así. Y para mí es un placer, o sea, voy a estar de alumna y estoy encantada. Y quería deciros que la primera mentoría, la de salud postural que estuvimos haciendo, está colgada ya en la zona de suscriptoras, que no sé si habéis entrado, pero si cualquier problema, porque Carmen me dijo que no podía entrar, ¿vale? Entonces, cualquier problema, intentar entrar, y si no podéis, me mandáis un mensaje o el WhatsApp o lo que queráis. Y lo que hice, hice otra grabación con lo que son los ejercicios básicos que hicimos, pero como más de cerca, ¿no? Porque yo tenía como cuando vi la grabación sentí como que quería que lo vierais más claro todo y eso que está un poco lejos. Y referente a eso, os quería también, yo por mi parte, como voy a dar más mentorías y vamos a hacer muchas mentorías de cuerpo, creo que es importante, como hicimos con Leticia, las que, Maitane, tú estuviste con Leticia, ¿no? Que tengamos como dos sets preparados. Uno que es este, ¿no? Que estamos en la cámara y tal, y otro que podamos hacer muy rápido. Pues yo, por ejemplo, a ver, aquí voy a tener mi esterilla, ¿no? Y mis cositas, y aquí voy a estar haciendo, y así Lidón me puede ver, ¿no? Si me tiene que decir algo. Porque es importante. Para mí, por ejemplo, me faltaba poder veros mientras hacíais, para ver si tal, porque siempre se puede dar alguna nota, aunque sea online. Siempre hay alguna notita, ¿vale? Entonces, como que sea cómodo, que tengáis espacio, que tengáis las cosas preparadas. Hoy Esterilla nos ha pedido un baloncito tipo así, Torilla. baloncito así, ¿no? Y una goma de estas bueno, yo tengo esta, yo creo que es de este estilo, ¿vale? Algo para poder hacer resistencia, nos ha pedido Iván. Y nada más, o sea, simplemente, bueno, también que me da mucha pena, para las que lo vais a estar viendo grabado, para mí la idea de este proyecto es hacer una comunidad en red, con mentorías en red, quiero decir que puede llegar a muchas partes del mundo, por eso es online, pero que las mentorías sean presenciales, que estemos presentes, me parece primero un lujo, porque de verdad que me voy a encargar y me vais a ayudar para atraer a la gente, a las mujeres que queremos, ¿no? Así, escuchar y practicar con ellas. Pero me parece súper importante hacer, aunque sea este punto de encuentro, aunque sea online, hacerlo presencial. Porque verlo grabado, aparte de que es como seguir trabajando en soledad, ¿no? Individualmente, en vez de hacer como un cuerpo colectivo que también se hace cuando estamos juntas haciéndolo. No solo porque hacemos las mismas cosas cada una de un lado. O sea, el grupo hoy en día, que estamos ya en la era de Acuario, que estamos ya como energéticamente más sueltas, pues también la energía del grupo llega también a través de los Zooms. Entonces, eso, os voy a pedir que si pagáis, por favor, vengáis de verdad a la clase, asistáis, porque si no, a mí no me vale. Yo por lo menos no me quedo contenta. Me parece que se puede hacer algo más bonito. ¿Sabes? Que yo encantada, ¿no? Que lo veáis grabado y que a veces es verdad que surgen cositas a última hora, ¿no? Pero que lo agendemos, que hagamos para que haya ese día es mío, ¿no? Es para mi salud, mi cuidado y para mi tribu de Menopausia Rebelde. Eso es lo que os quería decir y nada, y sin más os paso con la maestra de hoy, Lidón. Yo ya me paso aquí a segundo plano.
Muy buenas compañeras, ¿qué estáis? Bueno, un placer estar con vosotras. Comparto todo lo comentado por Cristina, ¿no? La importancia no solo de cuidarnos, sino de generar estos espacios comunitarios donde compartamos. Y es cierto, ¿no? Que la presencialidad, incluso aunque sea online, te da otra calidez, ¿no? Y también otra, no sé, todo puede ser como más espontáneo, pueden surgir dudas que se pueden ir resolviendo. Pero bueno, estamos las que estamos, fantástico, así lo vamos a hacer. Y si os parece, he preparado una presentación para la primera parte, porque la idea, según me comentó Cristina, era hacer primero pues una presentación y después, en base a dudas que puedan salir o dudas que ya tuvierais previamente, pues bueno, pues establecer un diálogo, ¿no? Y durante os pediré que vayamos haciendo también algunos ejercicios, que eso después nos puede servir también para nosotras como herramientas de salud, ¿no? Para tenerlas de ahora en adelante. Entonces, si os parece, comparto pantalla. ¿Vale? ¿Estáis viendo? Vale. Vale, ¿veis ahora en pantalla completa? No os puedo escuchar ahora. Yo sí, bueno, Vale. yo sí, ya te hablo. Te quería preguntar también, ¿esto es el PDF que tú me has pasado para pasarles luego? Eso es el PDF, faltan las imágenes donde aparecen pacientes, pero el resto sí es el PDF por si la gente lo quería seguir desde casa o hacerse alguna anotación en el PDF o... Ah, vale, es que no lo he pasado todavía, no lo pasé. Vale, vale. Normalmente lo paso después, pero bueno, Vale, vale. que lo tengáis en cuenta a la hora de coger los apuntes, que cojáis más igual reflexiones que los propios apuntes porque los vais a tener, ¿vale? Ujú. Ahí te dejo. Sí, igual te tenía que haber dicho eso, pasárselo antes para que si la gente a medida que voy hablando lo quiere ir siguiendo, pero bueno, si no, como dices, después de todas formas lo van a tener, o sea que... Vale, pues empezamos, chicas. Bueno, ya sabemos, ¿no?, que es la menopausia, que se establece como un año en ausencia de menstruación. Eso sería la oficialidad, pero lo importante es todo el halo, ¿no?, de alteraciones que tienen lugar no solo durante ese año, sino sobre todo los años anteriores y posteriores, que es lo que llamamos perimenopausia, ¿no?, básicamente. ¿Por qué se producen estos cambios en nuestro cuerpo? Fijaos, cuando nacemos apenas tenemos hormonas, somos prácticamente tejido en gestación, ¿no? Todavía, o proyecto, ¿no?, de tejido. Y a medida que van apareciendo nuestras hormonas en los primeros años, nuestros tejidos van cogiendo más firmeza, empezamos a crecer, ¿no? Tanto estrógenos como testosterona, tanto en hombres como en mujeres, porque ambos tenemos estrógeno y testosterona, ¿no?, pero en diferentes medidas. Durante la pubertad, a partir de los 10-11 años en el caso de las mujeres y un poquito más tarde en el caso de los hombres, vemos que hay un aumento significativo de hormonas y es ese periodo en el que todo nuestro cuerpo está cambiando, cambia además de forma muy repentina, ¿no? Y es el periodo que pasamos en el que pues no sabes lo que te pasa, pero te sientes desagusto con tu cuerpo, te están pasando cosas que no aceptas porque tú no eras así, bueno, ¿no? Todo en muy pequeño espacio de tiempo. Después tenemos un periodo largo hasta aproximadamente los 50, donde las hormonas, tanto en rojo como vemos los estrógenos y en nuestro caso en la parte más baja, la línea azul, que sería la testosterona en mujeres, está estabilizada, ¿eh? Con lo cual ahí pues es un periodo de estabilización.
Pero llegado a los 50 aproximadamente de media, fijaos cómo mientras que la testosterona más o menos va bajando muy poquito, fijaros cómo los estrógenos tienen una bajada absolutamente brutal. Yo le llamo siempre a la menopausia la adolescencia inversa, ¿no? Porque es el mismo momento de cambios impresionantes donde notas que empieza a cambiar tu cuerpo, que no lo reconoces de un día para otro, ¿no? Todo sucede de una forma muy rápida, pero en este caso, en vez de a generar más tejido y más consistente, al revés, ¿no? A perder esa consistencia y a perder ese tejido, digamos, fresco, ¿no? que teníamos, ¿no? ¿Por qué son tan importantes los estrógenos? Porque los estrógenos, fijaros, son el sustento de nuestros tejidos, es la gasolina de nuestro cuerpo y junto con la progesterona es la que nos da equilibrio, ¿no? Básicamente es el motor de todos nuestros tejidos, órganos y sistemas. Fijaros cómo influye absolutamente en todo, desde la calidad de nuestro pelo, cómo tenemos nuestras uñas, a la situación de mis articulaciones, a que el hígado decida si produce colesterol del llamado bueno o produce colesterol del llamado malo, de si mi páncreas va a funcionar mejor o peor, de cómo están mis emociones, de la cantidad de músculo que tenga, ¿no? Es decir, el estrógeno lo regula absolutamente todo, desde lo físico hasta lo más emocional. ¿Cuál es la sintomatología más frecuente en este periodo? Pues como probablemente ya muchas hemos experimentado, los dolores articulares fundamentalmente migrantes, ¿no? Que un día te duele la rodilla, a la semana te deja de doler la rodilla y te duele la cadera, que ya te crees que vas para prótesis y no es así, pero te duele con un dolor tremendo. El insomnio, los sofocos, ¿no? Son alteraciones vasculares que en personas pueden ser ligeros sofocos y en otras mujeres pueden ser altísimamente discapacitantes. Migrañas, que normalmente suelen venir relacionadas con los sofocos. Confusión mental, niebla mental. Alteración en el estado de ánimo. Sequedad generalizada, por eso no se me ocurría mejor imagen que poner que una pasa. Y después alteraciones a nivel genitourinario, que es uno de los síntomas más característicos y el primero, sobre todo, con las alteraciones de la menstruación. Pero sin duda ninguna, el efecto más pernicioso que acarrea la menopausia es el aumento de la prevalencia de las enfermedades cardiovasculares. Fijaros que precisamente en la aparición de la menopausia, que se sitúa, según la OMS, 50 años, en el Estado español en 51, la prevalencia de las enfermedades cardiovasculares aumenta radicalmente. Esto se debe a diferentes razones. Por un momento, por un lado, como he comentado, el hígado, que también se ve afectado por la falta de estrógenos, decide que en vez de colesterol del bueno va a empezar a formar colesterol del malo. Este colesterol del malo, uno de los efectos es precisamente obliterar, cerrar, hacer más angosto el paso de la sangre por las arterias. Todo esto nos va a provocar un aumento de la presión arterial. También la falta de estrógenos hace que empecemos a producir grasa en lugares donde a lo mejor antes no teníamos, como por ejemplo es la grasa abdominal, que además sabemos que es la perjudicial, ¿no? Muy por encima de la grasa que se acumula a nivel de glúteos y de muslos. A nivel de páncreas también hay alteraciones, ¿no? Y empieza la resistencia a la insulina, es decir, la insulina que funciona como una llave que abre las células para que la glucosa entre en nuestra célula y entonces nuestra célula la pueda aprovechar.
estas llaves, digamos, empiezan como a herrumbrarse y dejan de poder abrir las células, con lo cual la glucosa circula durante más tiempo en nuestra sangre, produciendo esos picos de hiperglucemia. Y esta situación puede llevar directamente a la diabetes, ¿no? Que sería que ese aumento de glucosa en sangre permanece en el tiempo. Todo esto, como comentaba, aumenta la posibilidad de sufrir una enfermedad cardiovascular que en nosotras las mujeres pasa de ser una enfermedad muy poco común, casi insignificante, a convertirse en la primera causa de muerte en las mujeres en Occidente, ¿no? Es decir, que esta sin duda ninguna es la consecuencia más dramática. De hecho, este término es el que utiliza la Asociación Americana del Corazón. Pero en realidad lo más habitual, como he comentado antes, sería el síndrome genitourinario, ¿no? El síndrome genitourinario es la afectación que tiene que ver tanto con mis órganos endopélvicos como con la musculatura del suelo pélvico, ¿no? Entonces entramos ya en la materia, cómo podemos cuidar nuestro suelo pélvico y nuestro sistema genitourinario, ya que va a ser el que a más mujeres y en mayor medida se nos va a afectar, ¿no? Fijaros, el suelo pélvico, aunque habitualmente escuchamos hablar de él en singular, no es solo un músculo. Como veremos después, son muchos músculos que se encuentran en la zona de la pelvis, pero la pelvis no funciona de forma independiente. La pelvis está totalmente relacionada con el tronco con el cuerpo está totalmente relacionado con qué pensamos y con qué sentimos, ¿no? Esto es, bueno, sabemos que nuestro cuerpo cuando estamos de bajón tiende a cerrarse y cuando estamos contentas nos abrimos, ¿no? Lo súper interesante es que ya hay suficiente evidencia científica para afirmar que esta relación es bidireccional. Esto es lo más interesante, ¿no? Es decir, que lo que pasa en nuestra mente y en nuestra emoción lo llevamos al cuerpo y nuestro cuerpo lo traduce, lo traslada, lo comunica, pero que lo que hacemos con nuestro cuerpo también afecta a nuestra emoción, incluso a nuestros pensamientos, ¿no? Y esto a mí me parece absolutamente grandioso y maravilloso, ¿no? Por eso es tan importante que aprendamos estos pequeños trucos para cuidarnos, sobre todo en esta época donde nuestra labilidad emocional sencillamente por bioquímica, ¿no? Aumenta. Nos vamos a quedar en esa zona media, vamos a hablar un poquito de los elementos que conforman este compartimento abdominopélvico. Fijaros, vamos a empezar por definir qué es este compartimento abdominopélvico. El compartimento abdominopélvico es el espacio que conforma el suelo pélvico que vemos en la base. En el centro vamos a ver la faja abdominal, constituida por diferentes elementos que ahora después mencionaremos un poquito más en detalle. Y por encima cierra el diafragma torácico y conforma una especie de cilindro que funciona como un pistón, donde la parte más móvil es el diafragma torácico. De hecho, el diafragma torácico, por ejemplo, cuando tosemos lo que hace es que baja, ¿no? No sé si me estáis viendo. El diafragma al toser, al reírnos, ¿vale? El diafragma baja y al bajar lo que hace es que ese compartimento lo achica, aumenta la presión dentro de ese compartimento porque el compartimento se hace más pequeño, ¿eh? Ahora después hablaremos de los aumentos de presión. Después tenemos la faja abdominal que va a regular lo que nos pasa y después tendremos el suelo pélvico, ¿vale? Yo no puedo veros, pero vosotras en vuestras casas, si queréis, sería interesante que os pusierais de pie, que os pusierais las manos en la cintura con los dedos hacia el ombligo y que ahora tosáis, ¿vale? Tosemos. ¿Vale? Y quiero que sintáis qué pasa en vuestros dedos. Al toser, vuestros dedos van hacia afuera. Al toser, vuestros dedos van hacia adentro. Tosemos y no se mueven. Bueno,
nos apuntamos qué nos pasa, ¿vale? Ahora ponemos los dedos en el periné y volvemos a toser. Y siento qué pasan en mis dedos, ¿vale? Cuando toso, los dedos salen hacia afuera. Cuando toso, los dedos entran hacia adentro, ¿vale? Y también me lo apunto, ¿vale? ¿Qué pasa cuando llevo a cabo una tos, ¿vale? Y después explicaré el significado, ¿vale? Esto es un test muy sencillo que nos podemos hacer todas en cualquier momento. Vamos a hablar un poquito de estos elementos. Fijaros, el diafragma torácico es el músculo más grande del cuerpo, tiene forma, como veis, de un gran paracaídas y además es, como todos los diafragmas, un músculo somatoemocional. ¿Qué significa esto? Que cuando tengo una emoción muy fuerte, me afecta directamente a los diafragmas, ¿eh? En este caso el diafragma torácico. Por eso, por ejemplo, cuando tenemos una crisis de ansiedad, el diafragma torácico, que es músculo, se va poniendo como súper tenso, como si le fuera a dar una contractura, y por eso las personas cuando tienen una crisis de ansiedad lo primero que refieren es falta de aire y como un peso, ¿no? Un peso y te señalan además precisamente dónde está el esternón, ¿no? Porque ese esternón se está poniendo duro. Esa tensión que llamamos hipertonía, esa hipertonía diafragmática, a su vez puede generar lumbalgias de repetición. Porque, como vemos, el diafragma torácico se inserta precisamente en las vértebras lumbares. Fijaros, llega hasta la tercera vértebra lumbar, ¿eh? Por eso hay veces que, sobre todo cuando estamos nerviosas, a lo mejor haces un gesto determinado y te quedas enganchada, no porque el gesto sea incorrecto, sino porque ya tenías un diafragma previamente hipertenso. Y esa hipertensión hace que permanentemente tengamos tensiones a nivel de fascias, que las fascias, para que nos entendamos, son tejidos que rodean todo nuestro cuerpo, nuestros músculos, nuestros órganos, nuestros huesos. El diafragma además tiene otra función muy interesante, que es que por dentro del diafragma, fijaros que está pegado esta bolsa que he coloreado en verde, que se llama peritoneo. Y dentro del peritoneo, como veis, están la mayoría de vísceras abdominales. Fijaros que esta bolsa peritoneal descansa encima del útero y encima de la vejiga. Por tanto, si yo en mi día a día, en vez de tener una postura correcta, que ya sé que visteis el tema postural con Cristina, la mentoría anterior, si yo en vez de una posición normal vivo en una posición cerrada o asténica, lo que estoy haciendo es mandando más peso a mi útero y a mi vejiga, con lo cual eso se va a traducir después en un posible descenso de órganos pélvicos. ¿Vale? Fundamental tener un diafragma normotónico, ¿vale? Y haremos ahora después una práctica para ver cómo está nuestro diafragma. Pasamos a la faja abdominal. La faja abdominal, como comentábamos, por dentro tiene esta fascia que nos recubre y recoge todas nuestras vísceras. Y después tenemos diferentes músculos. El más interno se llama transverso del abdomen y es el músculo que fundamentalmente sirve para hacer la circunferencia de la cintura más estrecha, ¿vale? Es el músculo más interno, ¿eh? Yo le llamo músculo cimiento. Después tenemos los oblicuos, el interno y el externo, y después tenemos los rectos abdominales. Esta musculatura veremos que sirve para muchas cosas, pero lo interesante es comprobar que la mayoría de esa faja abdominal fundamentalmente es tejido conectivo, es decir, no es tejido muscular, ¿eh? Lo trabajamos, tenemos pensado que la faja abdominal hay que trabajarla con movimiento, y sin embargo, lo mejor que podemos hacer por nuestra faja abdominal sencillamente es cuidar fundamentalmente las posturas, ¿vale? Después de las fibras musculares, la mayoría volvemos a ver que son tipo 1, que son a las que se les llama también tónico-posturales o fibras aeróbicas o fibra roja. Mientras que solo una pequeña cantidad de fibra es fibra blanca o fibra fásica. ¿Para qué nos sirve la faja abdominal? Pues nos sirve para retener las vísceras, como hemos comentado, para gestionar esos aumentos de presión que genera el diafragma al toser, al gritar, al saltar, al estornudar.
Tiene un rol postural fundamentalísimo. Es un transmisor de fuerzas, participa en la ventilación y, por supuesto, también participa en la continencia. Ahora después haremos una práctica, ¿vale? Cuando ya quite, porque como no os estoy viendo, prefiero veros y me estoy apuntando aquí que no se me olviden estas prácticas. Vale. Si vemos la faja abdominal de dentro a fuera, ¿vale? El músculo más interno sería el transverso y los más externos el oblicuo externo y los rectos abdominales, que curiosamente son en los que desde el mundo del ejercicio físico se ha focalizado más y funcionalmente y sobre todo con respecto al suelo pélvico, sin embargo, son los menos interesantes, incluso podríamos decir los que potencialmente pueden dañar al suelo pélvico. ¿Vale? Digo potencialmente porque no es que sean perjudiciales, sino que según cómo los utilicemos, ¿no? O cómo trabajemos nuestra faja abdominal, sí que pueden favorecer la disfunción. Llegamos al periné. El periné lo vamos a contemplar como dos triángulos, un triángulo anterior y un triángulo posterior. El triángulo anterior tiene como vértice el pubis, el posterior el coxis y los laterales van a ser los isquiones, que son los huesos sobre los que nos sentamos, ¿vale? Ahora si estáis sentadas en la silla y os movéis un poco de lado a lado, esos huesos que notamos, esos huesos son los isquiones, ¿vale? Y conforman la parte baja de la pelvis. El suelo pélvico tiene también diferentes funciones, retiene las vísceras, amortigua las presiones que se generan, fijaros, desde el diafragma torácico, tiene un rol postural, por eso trabajar la postura tiene muchísimas ventajas. Por supuesto, participa en la continencia, es decir, que no se nos escapen los pedos, la caca, el pis. También participa en la ventilación, por eso nosotras también vamos a utilizar la ventilación para trabajar el suelo pélvico y tiene un rol sexual innegable. Fijaros, esto lo paso muy rápido, no me voy a detener en el nombre de los diferentes musculitos que conforman el suelo pélvico, pero sí quería que vierais la cantidad de músculos y musculitos que hay, ¿no? Y por eso la importancia también de aprender a hacer una activación de suelo pélvico. Porque si vamos al médico porque a lo mejor tenemos pérdidas de pis y el médico lo que nos dice es, bueno, tú aprieta, ¿no? Aprieta tu suelo pélvico, tú te vas con esa idea, pero sin tener conocimiento de mucho más. Y lo más probable es que aprietes los glúteos, lo más probable. Por eso también ahora al final os explicaré una exploración básica que todas podemos hacer en casa para ver si realmente estamos activando los músculos o no. Y por eso también es importante que esa activación intentemos hacerla como por diferentes planos, ¿vale? Para que no utilicemos siempre el mismo músculo, que normalmente suele ser el que se llama pubocoxígeo, que es el que está al lado de la vagina y es el que probablemente tenemos más localizado en nuestro cerebro, porque tenemos que tener claro que lo que no está en nuestro cerebro directamente no existe y por tanto no lo podemos utilizar. Bien, estos músculos, estas fascias, hacen que nuestros órganos internos tengan una determinada estructura, ¿vale? Fijaros, esto que vemos así como transparente serían las fascias, que veis que nos recoge como si lleváramos un pañal y hace que nuestras vísceras tengan este formato. Si yo veo una resonancia magnética nuclear real de una mujer real, me fijo en que el suelo pélvico, si vemos en la pantalla, tiene una forma de doble cúpula, es decir, es igual que el diafragma torácico. Son dos cúpulas, pero si lo vemos de lado, vemos que es una cúpula con una zona anterior, el triángulo anterior, que es como un valle, que es el triángulo genitourinario, es decir, donde está la vagina y donde está la uretra. Mientras que el triángulo posterior, que es la montañita, el triángulo posterior va a ser el triángulo de amortiguación. Y esto de nuevo veremos que tiene que ver con la postura.
Las diferencias entre los perinés y los suelos pélvicos de hombre y mujer son evidentes. Nosotras en el triángulo anterior tenemos un orificio, el hiato genitourinario, mientras que los hombres en el triángulo anterior tienen al revés, tienen un rafe, tienen una cremallera que les cierra perfectamente. Por eso entre las mujeres es mucho más habitual las disfunciones de suelo pélvico. ¿Qué tipo de disfunciones podemos tener? La más habitual o quizá de la que más se habla serían las incontinencias, sobre todo la incontinencia urinaria, en menor medida y también en menor medida se menciona la incontinencia a gas y a cacas. Después, diferentes dolores, que nosotras como probablemente venimos, ¿no?, de un bagaje de dolores, de reglas, casi que interiorizas, ¿no?, que vas a tener un dolor en esa zona, que bueno, que se pasará, pero puede haber dolores que se cronifican, ¿no? Y esto es importante que sepamos que no solo debemos tratarlo con farmacología, sino que hay muchas otras medidas, entre ellas muchas fisioterápicas, que nos pueden ayudar a salir de este cuadro de dolor cronificado. Los prolapsos, y aquí quiero hacer un pequeño Kit Kat, porque el prolapso son los descensos de órganos, ¿vale? Si pensamos, por ejemplo, en nuestras mamas, todas entendemos que las mamas ya no las tenemos como las teníamos a los 18 años. Nuestras vísceras internas les sucede lo mismo, máxime con el descenso de estrógenos, ¿vale? Donde los tejidos pierden su prestancia, su sustento, ¿no? Y entonces también descienden sencillamente porque los elementos de sujeción se han vuelto más laxos, ¿no? En una mujer en situación normal, como comentábamos antes, vemos que su vejiga debe estar encima del pubis, encima de la vejiga el útero, a no ser que tengamos un útero en recto, que entonces el cuerpo del útero estaría hacia atrás, y después el recto y el colon. Pero cuando tenemos un prolapso, vemos que esas vísceras bajan, ¿vale? Están un poquito más bajas, más cerca ¿de dónde? De nuestra vagina, porque al final es un orificio y cuando yo, por ejemplo, al toser desciendo mi diafragma, aumenta la presión. Si aumenta la presión en un compartimento, esa presión siempre va a intentar encontrar un sitio por donde huir. En nuestro caso, hay una vagina, por tanto, los aumentos de presión siempre van a buscar fundamentalmente la vagina. Por eso el prolapso también se considera como una hernia, ¿no? En el caso de los hombres, por ejemplo, la mayoría de hombres se hernian por las ingles, que es el orificio que ellos tienen de forma natural, no tienen vejiga. Nosotras también tenemos orificios inguinales, pero al tener vagina, pues obviamente las presiones van a ir ante esa vagina que al orificio inguinal, ¿vale? Lo que vamos a ver ahora son imágenes reales de los distintos prolapsos que tenemos. Fijaros, el rectocele es cuando es el recto el que se dilata con el paso del tiempo, normalmente en mujeres estreñidas, y parte de ese recto ocupa la vagina. Menopausia rebelde. Menopausia rebelde. Menopausia rebelde. Menopausia rebelde. Menopausia rebelde. Menopausia rebelde. Wow. Menopausia rebelde. Menopausia rebelde. Menopausia rebelde. Menopausia rebelde.